Buenos días, Mar, y en primer lugar muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Deusto por haber aceptado nuestra invitación, que es para nosotros un auténtico placer que vengas aquí a contarnos, ¿no?, la magnífica labor que habéis hecho por toda la sociedad de entender, ¿no?, los papeles de Panamá. Y la verdad, un poco su vinculación también a este mundo de los datos, que desde la universidad estamos trabajando desde diferentes aristas. Y bueno, yo creo que por ahí podríamos empezar un poco la conversación, ¿no?, en realmente entender qué es lo que habéis hecho con tecnologías de Big Data, ¿no? Un poco, y para qué os han servido. Hace un año más o menos, yo soy jefa de la unidad de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y hace un año más o menos me vinieron mis jefes diciendo: mira, hay unos periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung que tienen un disco duro en aquel momento era 1 tera de información. Y yo dije, wow, a ver cómo procesamos esto, ¿no? Ese tera se acabó convirtiendo en 2 teras con 6 y 11,5 millones de documentos, que básicamente representa el mayor reto al que nos hemos enfrentado tecnológicamente desde mi organización y en el periodismo. Es la filtración más grande de la historia del periodismo. No se podía haber hecho este proyecto sin tecnología. En este equipo de datos yo tengo informáticos y periodistas especializados en datos que analizan la información, y la mayor parte del tiempo nos la hemos tirado procesando esta información. Era información que venía de un bufete panameño, Mossack Fonseca, entre los 5 líderes del mundo en creación de sociedades en paraísos fiscales, y eran pues emails, imágenes, PDFs, documentos escaneados y también documentos de su base de datos interna. Pues había que procesar todo eso, colgarlo en internet, en páginas seguras, plataformas nuestras, y de ahí que cualquier periodista de nuestro equipo, más de 370 periodistas, se pusieran a buscar durante un año. O sea, que la tecnología, digamos, que ha permitido descubrir, ¿no?, ha facilitado el descubrir hechos dentro de una grandísima maraña de datos, ¿no? Es que si la tecnología no lo habríamos podido hacer, o sea, sin la tecnología no habríamos podido dar acceso a los periodistas de cualquier parte del mundo en cualquier momento y que pudieran explorar los documentos y encontrar historias locales. Entonces, esta investigación no habría existido sin tecnología, básicamente. ¿Y qué tecnologías habéis utilizado? Pues mira, nosotros teníamos básicamente 3 necesidades. Una, de comunicación, para poder establecer equipo a nivel transnacional, porque nosotros trabajamos con medios de comunicación, The Guardian, en España, en El Confidencial y La Sexta, ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, con el New York Times, y todos estos medios, de más de 100 medios de unos 80 países, pues no se conocen. Entonces necesitamos comunicarnos. Teníamos una red social que básicamente se llamaba iHub, y básicamente lo que permitía hacer era conectarse como un Facebook privado y intercambiar hallazgos. Está basado en tecnología open source, software libre, una tecnología que se llama Oxwall. Nosotros la adaptamos y modificamos y nos permitía atender a esa necesidad, comunicarse. La otra necesidad era buscar los documentos. Tenemos una metodología que llamamos Radical Sharing, compartimiento total y absoluto de todo lo que tenemos, y teníamos que poner a disposición de los periodistas los 11,5 millones de documentos. Utilizamos una plataforma también de código abierto que se llama Apache Solar, y Solar nos permitía indiciar los documentos, tener todos los documentos buscables, y teníamos que tener una interfaz de usuario, que en este caso se llama Proyecto Blacklight, que permitía buscarlo, los documentos, de una manera muy sencilla con una caja de búsqueda. Además, teníamos una tercera plataforma que era para visualizar la información de algunos documentos, en este caso de la base de datos interna de Mossack Fonseca, y que pudieran explorar cuál es la sociedad, quién está detrás de la sociedad, cuál es el intermediario, cuál es la dirección, y haciendo clics en puntitos, en nodos, cualquiera podía explorar bases de datos de grafos, que es algo, por supuesto, mucho más complejo. ¿Cuál es el mayor límite que habéis encontrado en todo esto? Porque la verdad es que uno se puede asustar. Yo te escucho decir emails, imágenes, documentos escaneados. Hombre, ese no es un dato en una base de datos estructurado y directamente procesable. Eso supongo que ahora es un reto, ¿no? Entonces algún reto os habéis tenido que encontrar, ¿no? Rara vez nos encontramos, tanto en documentos públicos como en documentos filtrados, rara vez nos encontramos los datos así estructuraditos, muy bonitos, o en Excel o en una base de datos SQL o en una base de datos de grafos. Rara vez están así, ¿no? Hicimos una investigación en el consorcio sobre el Banco Mundial y
tuvimos que estructurar información que había en PDFs públicos para poder crear nuestra base de datos propia, ¿no? Con lo cual, el mayor reto es lidiar con documentos. Y el problema es que muchos de los documentos no están normalmente buscables, son imágenes, con lo cual el ordenador no puede ver dentro de ellos. Y ahí viene el mayor problema, y es que hay que trabajar mucho en procesamiento de documentos, y las técnicas de reconocimiento óptico de caracteres, de OCR, no siempre son buenas. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando en una investigación en la que procesamos acuerdos secretos entre corporaciones y el gobierno de Luxemburgo, y había cosas, por ejemplo, tan sencillas como el final de la sociedad era SARL, la A con tilde, ¿cómo se dice?, aguda, básicamente la tilde francesa, ¿no? Pues a veces la L no era una L, era un 1, a veces la tilde no se veía, a veces... Entonces, el problema es que cuando reconoces imágenes no es perfecto, y ahí es donde está el verdadero reto. ¿Cómo podemos mejorar el reconocimiento de esos textos? ¿Cómo podemos mejorar la búsqueda dentro de ellos? ¿Y cómo nos puede ayudar la tecnología a descubrir temas que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, haciendo extracción de entidades, de decirme, pues mira, no te tienes que leer este documento de 100 páginas, te voy a decir la lista de personas, corporaciones, direcciones, entidades que salen en este documento para que puedas saber si te interesa alguna, y si no, siguiente documento. O sea, que la calidad de los datos es un gran problema en todo esto, ¿no? O sea, es un tema que en esto del mundo del Big Data tenemos que trabajarlo. Pero incluso en los datos estructurados, nosotros en la base de datos interna de Mossack Fonseca enseguida veíamos problemas de calidad de datos, de nombres que estaban deletreados de diferentes maneras, direcciones que tenían a veces nombre de la sociedad y dirección, con lo cual la dirección ya para el ordenador no es la misma. Fallos de teclado, ¿no? De que a alguien se le mete una R en una dirección cuando no tiene que estar, ¿no? Había un problema, ¿no?, de las direcciones de Montesquinza, que es una calle en Madrid, pues poníamos Montesquirnza. Pues enseguida ya tenemos un problema de que hay un trabajo también de procesamiento. Es decir, primero, si tratas con documentos, el primer reto es cómo hago esto buscable, ¿no? Y el ordenador puede mirar dentro. Y después, lo que me ha extraído o lo que me viene de datos estructurados, ¿está bien o no para ser utilizado? Y la respuesta, el 99,9% de las veces es no. Tienes que tratarlos, limpiarlos, procesarlos, y todo eso lleva tiempo antes de que te puedas poner a hacer cualquier cosa. Dicen que, de hecho, esta parte de calidad de datos suele ocupar la gran parte de un proyecto de Big Data, ¿no? O sea, que eso es un poco lo que nos estás diciendo. Y respecto a los datos no estructurados, también hay bastantes informes, ¿no?, y tendencias que manifiestan a que vamos a un mundo de datos no estructurados, es decir, un mundo en el cual, como bien señalabas, no nos vamos a encontrar datos en una tabla directamente consultables, y nos vamos a encontrar un escenario en el cual no hay nada de estructura. Entonces, la pregunta que uno podría hacer es ¿y cómo procesamos eso? Porque la lógica de tratamiento de esos datos o el paradigma de procesamiento de esos datos tiene que ser diferente, ¿no? Yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, aquí estaría haciendo millones en vez de dedicarme a ser periodista. Pero la verdad es que ese es el reto al que nos enfrentamos en el periodismo, al que se enfrentan en las empresas de salud, al que se enfrentan las administraciones públicas, a las que se enfrentan los bancos. Y es que la mayoría de los documentos que tenemos no son bases de datos, porque siempre hay un documento escaneado, siempre hay un papel, que antes era papel y ahora pues mejor, está electrónicamente, en un formato electrónico, pero aún así ese es el reto. El reto es cómo manejamos toda esa información, y para mí lo más interesante es cómo nos ayuda la tecnología a descubrir qué hay dentro sin tener que leerlo, ¿no? 11 millones y medio de documentos en los papeles de Panamá. No tenemos tiempo material, por mucho que montemos un equipo global de más de 370 periodistas para mirarnos los documentos uno a uno. ¿Cómo podemos ayudarnos de la tecnología para descubrir cuáles son los temas, para descubrir cuáles son las personas recurrentes, para descubrir cuestiones que ni siquiera se nos habrían ocurrido y por tanto no podríamos preguntar por ellas? Y yo creo que en eso se vienen temas de inteligencia artificial muy interesantes y que vamos a ver cada vez más, que yo no controlo, pero que cada vez que sé más me fascinan, y creo que se puede aplicar a mi trabajo como periodista y al trabajo de cualquier analista e investigador. Y volviendo un poco a uno de los puntos que señalabas antes, has enfatizado mucho el concepto de la colaboración, ¿no? Además, creo recordar que en la conferencia nos has hablado de que no solo estamos ante el mayor caso de filtración documental de la historia del periodismo, sino también el mayor caso de colaboración, ¿no? Porque habéis construido una red de colaboración muy importante. Obviamente, en todo ello la tecnología también entiendo que habrá jugado un papel importante, ¿no? O sea, yo creo que
dos pilares para los papeles de Panamá. Uno es la tecnología, porque sin tecnología no habríamos podido poner todos los documentos disponibles para el equipo de periodistas, analizarlo, visualizar esas redes. No habría sido posible mirar dentro de esos 2,6 teras de información, pero sin los seres humanos tampoco habría ocurrido. Y yo creo que hay un problema trabajando con datos a nivel periodístico y en cualquier empresa, y es los que se consideran dueños de los datos. Yo los llamo los Gollum de los datos, ¿no? Se aferran a sus datos y no lo comparten porque es su tesoro y no lo comparten con nadie, ¿no? Yo creo que esos tesoros hay que empezar a compartirlos, porque en el mundo del Big Data, en el mundo del interconectado en el que vivimos, no sirve de nada tener unos datos si no sabes la conexión que tienen con el otro, ¿no? Y en administraciones públicas hay muchos problemas de compartir datos y entonces te falta parte de la imagen, ¿no? En una investigación previa en la que trabajamos, de la lista Falciani, datos filtrados del HSBC en Suiza, habían trabajado con ellos autoridades fiscales. ¿Y qué había hecho la autoridad fiscal francesa? Había hecho pequeñas listas que les había distribuido con los diferentes países. La lista de España, la lista de Holanda, y las habían ido distribuyendo. ¿Cuál es el problema? Pues que no siempre los clientes estaban listados como dentro de España, con lo cual si solo le das a España la lista de España, se pierde parte de los clientes que realmente están relacionados con España. Sin embargo, si le das todos los datos y las transacciones, pues tienes registros, como hemos visto recientemente, en el Banco Santander y en el BNP, ¿no? Porque de repente empiezas a ver patrones más allá, ¿no? Con lo cual hay que compartir cada vez más para poder tener un mejor conocimiento y poder aprovechar mucho más las tecnologías y la analítica detrás del Big Data. Sí, sí. Y ya que señalas un poco estos casos, ¿no? Bueno, el caso sobre todo de los papeles de Panamá, bueno, habéis escrito un libro ahora, ¿no? Bueno, que venía un poco a recoger todas las, vamos a decir, desde una óptica más social, más fiscal, pues todo lo que pasa en el mundo y tal. ¿Qué podemos encontrar ahí también en el libro, ¿no? Un poco para un resumen de todo lo que habéis hecho, desde una mirada social, ¿por qué nos puede interesar conocer un poco todo eso? Bueno, los papeles de Panamá tienen 3 fases. Fase número 1 es 3 de abril. Empezamos a publicar investigaciones en más de 100 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos en España, La Sexta y El Confidencial, y ahí es donde están todos los nombres relacionados con España, las historias en español y un poco todo el qué y el por qué. Luego tenemos una segunda fase, 9 de mayo de este año, de 2016, en la que publicamos parte de los documentos de los papeles de Panamá, esa información estructurada de la base de datos interna de Mossack Fonseca que hicimos disponible desde el consorcio para que cualquiera pueda buscarlos. Entonces, si cualquiera que esté viendo este vídeo quiere meterse, es offshoreleaks.icij.org y ahí se pueden explorar todas las sociedades conectadas con Mossack Fonseca, son más de 200.000 sociedades, y quién está detrás, y luego otras que teníamos de una filtración anterior. O sea, en total, alrededor de 320.000 sociedades opacas, desvelado el secreto de quién está detrás. Y cualquiera puede encontrar historias ahí y darnos pistas también. Y en tercer momento, que es el momento del libro, en el que los compañeros alemanes que obtuvieron la información cuentan la intrahistoria, el cómo se hizo. Y yo creo que es muy interesante porque cuenta cómo se recibió la información, cómo empezamos a colaborar, cómo la tecnología y los ingenieros informáticos jugaron un papel clave, y con un capítulo al final español en el que contamos cómo parte de la tecnología y del equipo tecnológico es español. Y yo creo que es interesante también contar cómo trabajamos desde España, porque yo trabajo desde Madrid con un ingeniero también español y hicimos gran parte del trabajo junto con otros compañeros en Costa Rica, en Alemania. Y desde ahí, cómo descubrimos algunas historias españolas, por ejemplo, el nombre del exministro de Industria, José Manuel Soria, que tuvo que dimitir una semana después de publicar su conexión con paraísos fiscales. Y ahí contamos algunas cuestiones y algunas anécdotas interesantes. Yo creo que es una lectura bastante ligera y con mucho color. Bueno, me alegra mucho escucharte el papel de los ingenieros informáticos, ¿no? El papel de la ingeniería o la tecnología en general, porque muchas veces se nos asocia mucho al mundo de la empresa, ¿no? Pero por lo que te estoy también entendiendo, para una óptica social y que la tecnología también tiene mucho que aportar al conjunto de nuestras sociedades y de nuestro bienestar, pues te veo que lo estás enfatizando mucho y nos alegra escucharlo en una facultad de ingeniería que
de una universidad como la nuestra que trata precisamente de eso, de contribuir al bien social, ¿no? Bueno, es que es fundamental. Hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología es, la base de todo lo que hacemos y por tanto el rol de los ingenieros informáticos es fundamental en cualquier cosa, incluso en el periodismo. Mis compañeros yo casi tienen más valor, para mí son más héroes que otros ingenieros informáticos porque han decidido ganar menos, porque se gana menos en el periodismo, pero para hacer el bien común. Pero como decía un compañero mío, Rigoberto Carvajal, que es costarricense, decía, ya, pero es que ayudo a cambiar el mundo. Entonces yo creo que la tecnología puede tener un rol muy importante en ayudar a cambiar el mundo. Y los informáticos se van metiendo cada vez más en diferentes sectores. Yo tengo informáticos periodistas, pero también creo que el resto de la sociedad tenemos que cada vez más aprender técnicas de informática y, por ejemplo, los periodistas aprender a programar. Creo que es fundamental empezar a aprender a moverse en este mundo, porque si no nos la van a dar con queso de aquí a unos años, vamos. Bueno, para terminar, si te parece, 3 preguntas muy rápidas, así para sacar algún titular. Hemos visto Luxemburgo Leaks, el caso del HSBC, Panamá, ¿queda alguno más por ahí? ¿Tenéis trabajo para más que hacer? Tenemos trabajo para rato y tenemos trabajo no solo en los paraísos fiscales, sino en todo el mundo. Una de las áreas donde más estamos expandiendo es justamente en tener maneras seguras de recibir filtraciones. Cada vez la filtración electrónica es lo normal ahora, cada vez va a haber más. Ahora se habla de los papeles de Panamá como la filtración más grande de la historia del periodismo. Rápidamente esto va a ser sobrepasado y por tanto tenemos que tener maneras seguras de recibir esta información. Tenemos un buzón seguro en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para recibir esta información y bueno, en esta semana se está publicando en el diario.es los papeles de la Castellana, que no tienen nada que ver con nosotros, con el consorcio, pero que es información recibida a través de un buzón seguro, con lo cual hay también mucho por hacer en esta recepción segura de material. Y de nuevo, para dar también un poco la idea clave, te estoy viendo mucho de la transdisciplinariedad que practicas, ¿no? Porque te parece que uno podría pensar que eres tecnóloga, porque hablas mucho de tecnología con bastante soltura y con bastante rigor, hablas mucho de la aplicación a diferentes sectores, obviamente vienes de un mundo de las humanidades, vemos que el mundo se está interconectando también por áreas de conocimiento, ¿no? Eso es lo más interesante de mi mundo, que en mi equipo tenemos gente pues, que viene pues, de diferentes perfiles, a veces periodistas, otros son ingenieros informáticos, otros vienen del mundo de desarrollo web y de repente te sientas en una sala y empiezas, virtual al menos en mi equipo, pero te sientas y empiezas a ver un problema y lo interesante es que cada uno viene de un bagaje diferente y entonces aporta algo diferente y de ahí sale algo muy interesante. Cada vez más vamos a un mundo interdisciplinar en el que es un mundo más rico y para mí es fascinante. Y la última pregunta, nosotros en la Universidad de Deusto tenemos un grado en Derecho con una especialidad TIC, cada vez estamos más preocupados también por los marcos legales y cómo esta capa digital entra en ellos. ¿Cómo está esto en España? Porque uno podría decir, ¿cuál es el marco legal para este tipo de filtraciones, para este tipo de identidades anónimas, vamos a decir? Bueno, la verdad es que hay muy poca legislación para proteger al informante y ese es el grave problema. Creo que es algo que tenemos que cambiar ya, que espero que cuando tengamos un nuevo gobierno se ponga sobre la mesa. Hay algunas propuestas de algún partido político de poner esto sobre la mesa, la protección al informante, porque ahora mismo el que informa a su propio riesgo y ahí tenemos a Snowden viviendo en el exilio en Rusia por haber filtrado una información de alta relevancia pública. En España no hay legislación para proteger al informante y entonces, claro, te quieres mantener anónimo. Tanto los papeles de Panamá como los papeles de la Castellana son fuentes anónimas. Lamentablemente, porque sería bueno que estas personas no tuvieran que esconderse para poder filtrar información y sería bueno que no tuvieras que arriesgar tu vida y pensar que vas a tener que ya decir que no a cualquier tipo de vida normal porque vas a filtrar y porque ves algo que es una injusticia. Con lo cual hay mucho por hacer en ese terreno y mucho por hacer también en ese choque que hay ahora mismo entre el interés público y la protección de datos y por ahí va a haber mucho desarrollo en los próximos años, espero que hacia la transparencia y no tanto hacia la ocultación de datos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar, la verdad es que es un auténtico placer disfrutar de todo tu conocimiento y toda tu experiencia que ha sido muy, muy ilustrativa para todos nosotros.
Así que gracias por parte de la Universidad de Deusto y esperamos poder volver a verte pronto por aquí. Bueno, gracias por la invitación y espero que sigáis formando a más gente porque necesitamos más expertos en Big Data y analistas para seguir contando mejores historias o haciendo mejores negocios. Muchas gracias.